dar cuenta que dice cronograma taller de intervención intermedia, segundo semestre 2020. Sí, no, pero eso está bien. O sea, hay un Ya, error que había que cambiar. es Yo peor. tomo obviamente la plantilla del año pasado, había que poner 2021, pero el cronograma está bien y vamos Ah, bien, no vamos atrasados. Yo me preocupé un poco por lo que usted me dijo, ya. pero si se fija, este es el cronograma, que claro, dice Ujú. 2020, pero en realidad ahí había que cambiar el 0 por el 1. Pero si se fija, vamos acá. Justamente vamos en consideraciones del neurodesarrollo. O sea, eso es lo que Ya, deberíamos profe. empezar a ver ahora. Nos queda, de hecho, nos quedan, de hecho, 2 clases completas teóricas, 2 mañanas completas. La próxima clase, que Ya, es de profe. discapacidad intelectual y conducta adaptativa, Ujú. ahí, ¿por qué hice análisis de caso? Porque yo les voy a pasar el caso. Ya, profe. Y de hecho quiero, dependiendo cómo andemos con los tiempos, quiero mostrarle un caso en video de un reportaje que una vez hicieron en televisión justamente de un caso de un niño de integración con discapacidad intelectual. Y también les voy a pasar el caso que ustedes van a tener que desarrollar, ¿ya? Ya, profe. Pero Sí. después, el 30 inclusive, seguimos con clase. Y ahí deberíamos, en el fondo, deberíamos tomar el primer bloque para terminar el contenido y el segundo bloque para hacer el análisis. O sea, eso, el análisis de caso yo se los paso el 25, se los habilito en el aula y ustedes deberían desarrollarlo en trabajo, en hora de trabajo autónomo. Y el segundo bloque del 30 de agosto deberíamos analizarlo. Ya, profe. eh, Porque incluso nos queda el 1 de diciembre para seguir trabajando el caso autónomo si es que aquí nos atrasamos. Así que no, vamos súper Ya. bien. De hecho, Ya, vamos profe. Disculpe. holgadamente. ¿Ya? Sí, disculpe, profe, que yo me había perdido, lo siento. Sí, no se preocupe, si era justamente para tratar de organizarnos dependiendo si íbamos medios atrasados. Bien, entonces vamos a retomar. ¿Estoy compartiendo pantalla? Sí, pues. Esto lo vamos a bajar. Eh, Puntero, se me va el puntero ahí. Ya, entonces habíamos revisado eso, que después nos vamos también a profundizar en una de las siguientes clases, que es lo que más me interesa que veamos. Y revisemos ahora lo que tiene que ver con la hipoacusia, ¿cierto? Con algún nivel de discapacidad auditiva o lo que también en términos coloquiales, ¿cierto? Que se denomina o se conoce como sordera, niños ya sea sordo o sordomudo, dependiendo de cuál sea su condición, ¿ya? Obviamente esta dificultad, esta discapacidad, ¿cierto? No es algo que aluda a la expertise del psicólogo. Aquí hay evaluaciones que contemplan tanto fonoaudiólogos, ¿cierto? Como en algunos casos también médicos, obviamente, dependiendo de la condición propia o acompañante del chico o de la chica, y que tiene que ver con, obviamente, una alteración a nivel sensorio perceptivo de la audición en distintos grados, que se puede dar en distintos grados, y que en algunos casos, ¿cierto? Ustedes saben, los niños con sordera, sobre todo, la sordera más profunda y en tiempos pasados, cierto día, en algunos casos con una intervención intensiva, adecuada desde temprana edad, se puede revertir un poco el tema del no desarrollo del lenguaje, ¿cierto? Porque incluso hay niños sordos que aprenden, ¿cierto? Con mucho apoyo fonoaudiológico a poder emitir, ¿cierto? Poder regular los sonidos, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con la foniatría para poder hablar, ¿cierto? Sabemos que eso es muy complicado porque obviamente uno aprende a hablar, ¿cierto? La expresión de todo lo que tiene que ver con los aspectos prosódicos del lenguaje, ¿cierto? El tono, el volumen, las pausas, la pronunciación de cada uno de los fonemas de nuestra lengua, de nuestro lenguaje, ¿cierto? Se adquiere porque uno lo escucha, ¿ya? Entonces, la gran complicación que se produce y que sobre todo en tiempos pasados también se producía mucho era que la sordera necesariamente luego se acompañaba de una no producción del lenguaje oral, ¿ya? Entonces por ahí obviamente hay muchos métodos desde el sistema braille, o sea, perdón, desde el lenguaje de señas, sistema braille para las personas con discapacidad visual, pero desde la lengua de señas, ¿cierto? Desde el lenguaje de señas, que también ha tenido algunos avances en términos de la consideración jurídica. La adquisición en los casos que se ha podido, ¿cierto? De a pesar de tener hipoacusia, de poder desarrollar lenguaje hablado
y todo lo que tiene que ver también con el apoyo a través de auditivos, ¿cierto? De dispositivos auditivos que le permiten en el caso de las personas que tengan quizás una hipoacusia parcial, no una sordera absoluta, poder tener algún nivel, ¿cierto?, de escucha respecto a los sonidos, ¿ya? Em, Obviamente, pensemos además que tanto la hipoacusia como la discapacidad visual em, son complejas para el aprendizaje y para el propio desarrollo, ¿ya? Porque pensemos que las dos vías sensitivas, todas son importantes, ¿cierto? De hecho, uno sabe que no solamente tiene 5 sentidos, sino que también hay otras modalidades sensoriales y perceptivas, como la estereopercepción, la intropercepción, ¿cierto? Hay muchos otros mecanismos a partir o además de los 5 sentidos clásicos, ¿ya? Pero aún así, uno sabe, ¿cierto?, que uno de los elementos predominantes en la experiencia humana tiene que ver con la visión y la audición, ¿ya? Un volumen, un margen importante de cómo uno interpreta el mundo, ¿cierto? Y una de las vías sensitivas de excelencia por las cuales uno adquiere diversos tipos de aprendizaje tienen que ver con la predominancia que tienen estos sentidos, ¿ya? El sentido de la audición y la visión. Entonces, recordemos también la implicancia tanto para el desarrollo del lenguaje oral, ¿cierto? Para comprender el lenguaje oral cuando no lo escucho, para desarrollar el lenguaje expresivo si es que no entiendo, ¿cierto? No logro entender los sonidos o procesar los sonidos. Y en el caso de la visión, la dificultad de no poder desarrollar, por ejemplo, la lectoescritura, ¿ya? Escribir a mano como escribe una persona que no tiene discapacidad visual en ese caso. ¿Por qué? Porque estos dos procesos en el fondo están a la base, nuevamente, como procesos básicos, de hecho son rutas de entrada que permiten la consolidación y la adquisición de otros dominios de aprendizaje y por ende de otros dominios cognitivos, ¿ya? Em, entonces aquí también a veces se dan situaciones bastante complejas, a pesar de que obviamente en los últimos periodos, en base al avance de todos los sistemas de inclusión, el acceso, ¿cierto?, a la escolarización y a los apoyos em, profesionales en cada una de estas condiciones, se ha avanzado mucho al respecto. Ya pensemos un poco que en épocas anteriores, muchas de estas condiciones eran personas, eran niños que ni siquiera se escolarizaban, ¿ya? Ni siquiera en escuela especial, ¿ya? Entonces, obviamente, en ese sentido, a pesar de que yo siempre les voy mostrando, ¿cierto?, cómo muchas veces este decreto, muchas de las cosas que se hacen que están como decretadas o que tienen procesos administrativos burocráticos, son como bien rígidas, bien obsoletas muchas veces, pero también se reconoce, ¿cierto?, lo que ha significado en términos de los aportes o los avances que desde la vereda positiva, ¿cierto? Cuando uno habla de los pros y los contras de las luces y sono, bueno, mirándoles desde el vaso, desde la mitad llena, ¿cierto? Desde la mitad medio llena, también se puede reconocer el aporte en ese sentido, ¿ya? Eh, bueno, eso, tal como le señalaba, se ha visto también muchas veces la complejidad que implica para el propio desarrollo del niño y procesos de aprendizaje, el que genera, ¿cierto? Lo que genera el no tener acceso al idioma hablado, ¿ya? Y ahí un poco aparece esta norma que tiene que ver con los decibeles, ¿cierto? Los umbrales auditivos que de alguna manera em, se establecen, ¿cierto? A partir de la medición, el grado de hipoacusia, ya sea que uno tenga o que la persona tenga una hipoacusia más leve, ¿cierto? A partir de el grado de decibeles que escucha o que logra escuchar, o ya cuando hay una pérdida profunda, porque incluso altos umbrales auditivos con altos decibeles, ¿cierto? La persona está imposibilitada de acceder a la integración del sonido, ¿ya? Bueno, en este ámbito, los psicólogos por lo general, chicos, me dan un segundo, es que alguien está diciendo aló acá en la casa y estamos todos conectados, pero voy a ir a ver porque no sé qué es. Denme un segundo. Vaya nomás, profe, no se preocupe.
Sí, era acá. Era el medidor de la luz, el niño que mide la luz. Bien, estoy compartiendo así. Les decía, chicos, que... Por ahí entró el perro, ojalá no se ponga a ladrar ahora. Que aquí en la atención a personas con hipoacusia, por lo general, la intervención de otros profesionales, y un poco por ahí yo les contaba, parece la semana pasada, que lo complejo muchas veces cuando las familias o los equipos tienen que decidir, bueno, qué es lo más adecuado, qué es lo más pertinente en función de los apoyos que necesita el niño, ¿ya? Y ahí entramos en esa clásica paradoja un poco, ¿cierto? Una escuela regular, impulsando la inclusión, ¿cierto? O una escuela especial, ¿ya? Em, la gran dificultad, ¿cierto? Bueno, que es la base un poco de la condición, es el canal comunicativo, ¿ya? Pensemos que en Chile es muy poco el desarrollo en términos de la población general, incluso de los profesionales que trabajan a nivel de equipos de integración o con distintas personas que tengan algún grado de discapacidad, ¿cierto? El manejar o no la lengua de señas, ¿cierto? Eh, por ahí yo muchas veces me he topado con estudiantes que van a hacer práctica o colegas que efectivamente trabajan en escuelas especiales y tienen que aprender, ¿cierto? Tienen que tomar cursos, aprender, porque si no, obviamente, ¿cómo te comunicas? ¿Cómo quizás puedes acceder a un apoyo de tipo más psicológico, incluso una conversación cotidiana con una persona que no puede traducir el lenguaje y que no escucha? Entonces, em, y por ahí recuerdo yo hace ya varios años un alumno de la carrera, que fue alumno mío en práctica, em, estaba como súper involucrado con el tema de distintas formas de discapacidad o condiciones y se fue a hacer su práctica en una escuela especial. Y él, bueno, parte de ese interés también tenía que ver con su propia historia de vida. Entonces, por ahí hubieron cosas que se juntaron y lo llevaban a tener este especial interés y él además manejaba el lenguaje de señas. Entonces, fue súper importante porque él termina haciendo parte de su trabajo en práctica con chicos que tenían sordera y él obviamente desarrolla una intervención desde la psicología, una intervención psicológica de apoyo, ¿cierto? Un poco las cosas que a veces los alumnos hacen en práctica, ¿cierto? Desarrollo de habilidades socioemocionales, revisar algunos conceptos y desarrolló un manual, por ejemplo, con actividades que él fue estableciendo, programando, revisando, ¿cierto? Todo en el proceso de práctica, em, dirigido a una población de niños que tenían hipoacusia, ya en distintos niveles, en algunos casos completamente sordos. Y el aporte en ese sentido fue bastante significativo, fue diferencial, de hecho, porque, digamos, la mayoría de los chilenos no tenemos esa habilidad adquirida. De cuando muchas veces uno habla de inclusión y de qué cosas hacer, bueno, em, sería un gran avance, ¿cierto? En términos casi culturales, el hecho de, sobre todo cuando somos chicos, que los niños en una actividad como muy cotidiana y muy, digamos, eh, muy práctica, ¿cierto? Se pueden adquirir aprendizajes de ese tipo, que luego cuando uno ya es más grande, cuando uno es más adulto, el cerebro también es menos flexible para adquirir ciertas habilidades. Así que, bueno, ahí yo creo que nos queda, al menos en ese sentido, harto terreno. O sea, de repente encontrar una persona que traduzca, ¿cierto? Incluso no todos los profesores que trabajan, los mismos educadores diferenciales, los psicopedagogos, que por lo general se han dedicado a abordaje de niños con necesidades educativas especiales en distintos ámbitos de espectro, ni siquiera ellos tienen como una habilidad transversal basal. em, Estabilidad, ¿ya? Entonces, por ahí yo les contaba que, bueno, muchas veces en las escuelas regulares no la pasan tan bien porque en el fondo van quedando aislados si es que el resto de los compañeros no sabe comunicarse con ellos, ¿ya? Así que eso, también hay
cosas que de alguna manera, a pesar de que no es un dominio propio, ¿cierto? En términos de la intervención específica, de hecho, hoy día incluso a veces uno encuentra solicitudes de terapia, la gente que después se dedica más bien al ámbito de psicoterapia, ¿ya? ¿Cómo terapeas a una persona que tiene hipoacusia? Eh, hay un canal comunicativo ahí que en el fondo entorpece o limita, imposibilita ese nivel de intervención con personas en esa condición. Eh, por otro lado, chicos, ¿cierto? Yo algo también hacia mezclaba un poco, ¿cierto? Lo que tiene que ver también con esta otra dificultad, ¿cierto? Nuestra otra discapacidad, que es la discapacidad visual. Aquí también, ¿cierto? Esto necesariamente alude a alteraciones sensorio-perceptivas, ¿cierto? ¿No? En el tema de la hipoacusia a nivel auditivo y en el tema visual, obviamente, de la visión, ¿ya? Y también acá podemos encontrar diferentes grados, ¿ya? De limitaciones que se nos pueden dar a nivel de la visión. Si bien el ojo humano con la edad tiende a, como gran parte del cuerpo, ¿cierto? Todo lo que nos sucede en el cuerpo se empieza a deteriorar, ¿cierto? Hay personas y chicos que el grado de, digamos, dificultad, ¿cierto? En términos de la calidad de la visión, ya viene desde nacimiento bien con una gran dificultad en términos visuales, ¿cierto? Y eso ya es desde nacimiento y en algunos casos tiene que ver con una baja visión, ¿cierto? Con personas que necesitan anteojos o algún tipo de apoyo eh, que es significativo, pero que de alguna manera a través del anteojo, del uso populares de lentes, ¿cierto? Con un poco lo que conocemos todos, puede de alguna manera sortear esa dificultad. Y en otros casos, ¿cierto? Cuando ya se da una ceguera eh, total o imposibilidad casi absoluta, ¿cierto? En el grado de quizás algunas personas ven solo sombras, por ejemplo, ya la ayuda también y la atención específica es más compleja, ¿cierto? Y ahí sí es donde esos chicos necesitan para poder acceder a el conocimiento, al currículum escolar, ¿cierto? Requieren, por ejemplo, algún sistema, como el clásico sistema Braille, o hoy día algún sistema computacional que ayude, ¿cierto? Algún programa, algún procesador, alguna aplicación que de alguna manera le ayude a tener acceso a la información, ¿ya? Tanto a nivel educativo como acceso en general en la vida cotidiana, ¿ya? Hay un psicólogo, de hecho, em, el Miguel, yo no lo conozco personalmente, pero uno en las redes sociales se arman grupos de WhatsApp, grupos en Facebook, etcétera, donde hay mucha comunidad profesional de todas las profesiones, pero obviamente pensando en comunidad de colegas psicólogos, ¿cierto? De distintas áreas. eh, y por ahí se rescataba, porque había un colega que es el Miguel Valdovinos, me parece que era el apellido, y que él justamente es una persona ciega con ceguera y es colega nuestro, ¿ya? Y tenía, de hecho, cuando uno se comunicaba con él, o sea, él leía en el fondo todo lo de las redes sociales y de repente los grupos de WhatsApp cuando se armaban comentarios o discusiones, porque en el celular tenía una aplicación que le ayudaba, ¿cierto? Le traducía todo lo que estaba en texto y cuando habían imágenes, de repente uno compartía imágenes y él no, obviamente el procesador no podía traducirlo de la imagen. Entonces él ahí nos pedía y nos comentaba que un poco que le comentáramos lo que aparecía en la imagen, porque obviamente él no podía acceder a eso, ¿ya? Pero también entender que en función del avance de los tiempos, tanto a nivel cultural y gracias también a el desarrollo de tecnología y también gracias a temas de política pública como esta, se ha podido también avanzar a la inclusión de manera más real, ¿cierto? Al nivel incluso hoy de que incluso muchas de esas personas acceden a estudios universitarios, ¿cierto? Acá en la misma carrera tenemos chicos que han ingresado, compañeros, compañeras, eh, que están en alguna de estas condiciones que hemos ido mencionando, ¿cierto? No solamente temas de problemáticas visuales, sino que también otras condiciones que
décadas pasadas, incluso no muy atrás, ¿cierto? Era casi impensado. Eh, o sea, con suerte muchas veces había acceso a nivel escolar, a que terminaran su enseñanza media, y lo de la universidad era casi impensado, ¿cierto? Eran sistemas que culturalmente, legalmente y en términos del apoyo, de los apoyos, eh, no estaban preparados para eso, no había ese nivel de inclusión en ese sentido. Pero ahora sí, pues, hay eh, realidades y casos reales que se asocian a poder ir sorteando en la medida que se pueda, en función de la condición, obviamente, de la persona, estas condiciones y tener mayor independencia y mayor integración, ¿ya? Esto obviamente tampoco es un ámbito propio de abordaje psicológico desde el abordaje de necesidades educativas especiales, ¿ya? Como concretamente el apoyo específico asociado a esta condición o a la que veíamos recién. Sin embargo, ¿cierto? Obviamente ahí deviene la evaluación oftalmológica, médica si corresponde, ¿cierto? Pero también, ¿cierto? En cualquier caso, la evaluación integral, ¿cierto? De los aprendizajes, del estado socioemocional de la persona, siempre va a ser necesaria si están los medios dispuestos para ello, ¿ya? Y ahí también, eventualmente, esa persona, ese niño podría requerir apoyo psicológico durante su etapa escolar o incluso si lo pensamos, ¿cierto? En un futuro, siendo adulto ya, incluso atención clínica, como cualquier persona podría en algún momento requerir apoyo más de tipo psicoterapéutico, ¿cierto? También es algo que a nivel de nuestra profesión deberíamos conocer más y también desarrollar habilidades como para ese nivel diferencial de atención, ¿ya? Em, Profe, dígame. y disculpe, ¿qué pasaría con casi llega un niño sordo mudo? ¿Cómo lo hacemos para comunicarnos con él? Es que ahí se me haría mucho más difícil de comprenderlo. ¿Cómo podría? Eh, o sea, ¿a nivel psicológico dices tú o a nivel general? En nivel general, así como pensándolo ahora en el ámbito, si estuviéramos en un PIE. Pero bueno, Ujú. creo que lo más sería llevar tener estos niños en escuelas especiales. Pero igual, pues, porque el niño No, no va no a escuchar ni va a necesariamente, hablar. no necesariamente, por eso son cosas que yo digo, es una decisión compleja. Hay niños con hipoacusia que están en escuelas regulares, que usan audífonos, que sin audífonos andan súper mal porque no escuchan, ¿ya? Pero no tienen una hipoacusia total, tienen algún grado de hipoacusia, entonces, ¿qué pasa? Se apoyan con audífonos y eso los hace tener un funcionamiento y a la medida que reciben apoyo, intervención y que van avanzando, se logran adaptar y el sistema también los logra acoger, ¿ya? Entonces ahí hay muchos niños con hipoacusia en escuelas regulares que han funcionado, yo de hecho he conocido que funciona relativamente bien, pero tienen que tener en el fondo acceso a su audífono, ¿ya? Eso hoy día la tecnología y el tema de salud lo permite. Pero ya es más grave cuando es una hipoacusia total, ¿ya? Y más grave cuando dices tú que, claro, niños que además en esa sordera no logran desarrollar ningún tipo de lenguaje hablado. Hay chicos que aprenden a leer los labios, que es muy común, ¿ya? Em, pero ahí, en el fondo, sí o sí, la intervención, de hecho, la familia tiene que necesariamente aprender lenguaje de señas para comunicarse con ellos. Y los profesionales que trabajan y que se han dedicado directamente al trabajo, a trabajar con este grupo, obviamente se comunica a través del lenguaje de señas. Eso yo les decía, es complejo porque si ese niño o si es un adolescente, incluso una persona adulta, a lo mejor en un momento requiere apoyo psicológico y no hay, y ves la oferta de psicólogo, hay muchos psicólogos, sí, hay un montón de psicólogos, pero ¿cuántos psicólogos saben hoy día lenguaje de señas? Por eso yo les comentaba el caso de este ex compañero, hoy día colega, que hace un tiempo hizo práctica, varios años ya hizo práctica, y bueno, y él sabía, ya porque tenía una experiencia personal, familiar, con una persona sorda, él sabía lenguaje de señas, por eso pudo hacer esa intervención con esa población concreta en una escuela especial en una X comuna de acá de la región. Pero si no, es complejo. ¿Cómo te comunicas entonces? O sea, uno igual es como cuando uno va a otro país y no sabes el idioma, ¿cierto? El ser humano igual busca un mecanismo de cómo comunicarse, pero logra ser muy rudimentario. Estas personas, estos niños, no les serviría así como un apoyo cotidiano rudimentario. Necesitan efectivamente
entender el mundo, entender a los otros a través del lenguaje de señas. Así que si no se tiene, o ellos lo pueden tener, pero si el resto que está cerca de ellos no lo tiene, vas quedando un poco limitado, ¿cierto? Imagínate lo que implica a nivel de interacción social. Por eso yo decía que cuando se ha estudiado un poco esto, a veces este grupo particular, shh, silencio, ese es mi perro. Este grupo particular a veces eh, eh, tiende a adaptarse mejor y a tener una mejor experiencia de vida en escuelas especiales donde se comunican entre ellos, un poco lo que se ve acá en la imagen. Sí, sí logran tener relaciones de amistad, socializar, porque el ambiente está preparado para ello. Si yo dejo a este niño en una escuela regular y nadie más sabe lenguaje de señas, ¿cómo aprende? ¿Cómo socializa? Tendríamos que enseñarle. Por eso ahí también es un desafío, ¿cierto? Por ejemplo, enseñar en los primeros ciclos eh, todos los temas que tienen que ver con algún aporte a la interacción y el contacto en algún tipo de condición o discapacidad, ¿ya? Y esto también, esto es más complejo aún, ya lo que se denomina multidéficit. ¿Ya? Y aquí vemos una imagen que más o menos es común a chicos que están con un diagnóstico de multidéficit, que por lo general, chicos, digamos, una etiología común para generar multidéficit es el daño cerebral. Y una forma común de generar daño cerebral es durante el parto, ¿ya? Em, por ejemplo, hablábamos, me parece, anteriormente, cuando en el parto los chicos las guaguitas quedan sin oxígeno, ¿cierto? Porque quedan ahorcadas con el propio cordón umbilical, ¿ya? O alguna otra alteración o condición que pueda venir ya desde la lógica más congénita, ¿cierto? Que el niño nace con alguna condición asociada a un grado importante de daño orgánico o un daño orgánico provocado, ¿ya? Y ahí uno de los riesgos más importantes, una etiología de las más comunes para eso, es complicaciones durante el parto como ahorcamiento, eh, o cuando los niños quedan un poco como atrapados durante el procedimiento del parto y eso se demora mucho, ¿cómo se llama? Cuando aspiran líquidos propios del Aspirar nacimiento. líquido, se llama meconio, el líquido amniótico. Exacto, sí. Es Ya. complicado. Sí, ahí sí, pues todo eso es complicadísimo. Em, bueno, ahí un poco hay una alteración ya más significativa, por eso ya se denomina daño orgánico, en el caso que hay parálisis cerebral, ¿cierto? Donde en el fondo hay un conjunto, ¿cierto? Se observa un conjunto de alteraciones que van desde la motricidad, desde el control motriz más básico. En algunos casos, eso está acompañado también con alteraciones significativas a nivel cognitivo, ¿ya? Eh, y en algunos casos también alteraciones de índole más sensorial, ¿ya? Niños que eh, tienen parálisis cerebral con discapacidad a nivel motriz, con discapacidad intelectual a nivel cognitivo, ¿cierto? Y además puedan tener alterado alguna vía sensitiva o sensoperceptiva, ¿ya? Ahí ya es más complejo, ¿cierto? Ahí ya son niños que por lo general, o personas en general que requieren eh, vigilancia constante, ¿cierto? Casi una persona que esté en el fondo atendiéndolos 24/7, porque incluso, imagínense, cuando hay pérdida del control motriz, por eso no desarrollan lenguaje, ¿cierto? Pero hay chicos que ni siquiera controlan la deglución, no pueden comer porque no controlan. Recuerden que el movimiento, los movimientos internos de la alimentación son automáticos, ¿cierto? Los controla el sistema autónomo, pero el masticar no, po. El masticar, el que no se te salga la saliva, el hablar, el movimiento del cuello. Entonces ahí ya son situaciones mucho más complejas que evidentemente probablemente en las escuelas regulares, aunque uno quisiera incluirlo, ¿cierto? No están los medios
para atender la complejidad de una condición de ese nivel. Y entonces ahí por lo general son niños que asisten a escuelas, cuando asisten además, por cierto, asisten a escuelas especiales. Y dependiendo de su condición se intenta poder ir desarrollando ciertas habilidades en el niño. Hoy día hay mucha tecnología, eso nuevamente, hay mucha tecnología, hay pantallas, incluso ustedes pueden haber visto quizás en televisión, en programas acá mismo en Chile, ¿cierto? Como que se usa también para personas que han quedado después, posteriormente en su vida, ¿cierto? Personas que tienen un desarrollo normal, pero después producto de un accidente han quedado con daño orgánico que incluso tienen la capacidad, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el control del movimiento ocular, que muchas veces lo único que controlan, el control de los ojos, ¿ya? El contacto ocular, ¿ya? Con eso puedan manejar un dispositivo, por ejemplo, ¿ya? Y poder comunicarse a través de algún programa, alguna aplicación que con el contacto ocular o algún tipo, o contacto mínimo, o sea, del control mínimo del dedo índice, por ejemplo, que a veces lo tienen o les cuesta mucho, pero logran maniobrarlo, logran con entrenamiento eh, hacer eso, ¿ya? Entonces ahí hay mucho apoyo hoy día de la tecnología, pero también es una situación, un daño, al menos a la fecha, ¿cierto? En términos médicos, incurable, ¿ya? Es una de las situaciones más complejas en este sentido. Son niños que por lo general, sí es que incluso muchas veces por su propia condición médica, son niños que pasan mucho tiempo en hospitales también, ¿ya? Entonces, eh, en el mejor de los casos, a veces acceden de manera regular, ¿cierto? A educación regular, pero en una escuela especial que tiene los medios y tiene personal, o por lo menos debiese tener personal capacitado para atender a estos chicos. Profesor, Dígame. en esa categoría podríamos encontrar personas, por ejemplo, que han sufrido alguna meningitis cuando fueron niños y Sí, tuvieron como, ya, sí, también. A pesar de que lo de la meningitis es más variable, eh, es más variable porque dependiendo del grado de afectación de la meningitis, del daño que provoca en el cerebro, incluso hay personas con meningitis. Yo misma, de hecho, tengo una prima, no sé si le he contado, pero siempre cuando hablamos cuando estamos en estos temas, yo los cuento. Yo tengo una prima que es mayor ya, pues mucho mayor que yo. em, que ella nace totalmente normal, sin ningún tipo de alteración, y como a los 2 años le dio meningitis. Y los médicos en ese momento, imagínense, ella debe ir ya para los 50 años. Sí, como los 50 años. En esa época, hace como 50 años atrás, los médicos les dijeron a mi tía que ella iba a quedar como vegetal, que ella no iba a aprender a caminar, a hablar, iba a ser prácticamente un vegetal, que era como quedó cuando estuvo con meningitis, cuando siendo guaguita. Y obviamente ustedes saben que las mamás eh, en realidad no hay mucho pronóstico médico que de repente eh, empañe, ¿cierto? El deseo y el amor de una madre. Entonces, lo que hizo en el fondo mi tía fue hacer un poco oído sordo a al pronóstico, y en el fondo ella la trató porque tenía 2 hijos más grandes, o sea, 2 hijos antes que ella. Y la trató como trató cualquiera de sus hijos, y hoy día mi prima, y así tiene una discapacidad intelectual, que es una discapacidad, no es profunda, pero tampoco es leve, es una discapacidad intelectual moderada. O sea, cualquier persona sin ser psicólogo, cuando habla con ella, se da cuenta que tiene una discapacidad mental, pero no quedó postrada, no es un vegetal. ¿Ya? Ella, de hecho, se escolarizó, estuvo un tiempo cuando chica en escuela regular, después, siendo más grande ya la escuela regular no le servía, fue a una escuela especial, participaron en todas las asociaciones de padres o familias con niños con algún tipo de discapacidad. Ella habla, camina, teje, cocina, trabaja, de hecho, tiene un trabajo, obviamente, si uno podría decir, claro, no es un trabajo especializado, ¿cierto? No estudió en la universidad, no tiene una habilidad mental como para hacer un trabajo que requiera grandes responsabilidades, pero trabaja, sale todos los días a la casa, sabe moverse, pero obviamente tiene limitaciones, pues, y se le notan, ¿ya?
No al grado de depender todo el día de alguien. De hecho, ella a veces cuida a otras personas, cuida a mi abuela mi abuela hoy día sí está postrada porque es muy viejita, pero ella cuida, cocina. De hecho, probablemente teje y cocina mejor que yo y probablemente que muchos de nosotros. Tuvo otra posibilidad, o sea, tuvo otras habilidades a desarrollar. Obviamente tiene un grado de discapacidad intelectual que se le nota, ¿cierto? No hay que ser psicólogo para que las personas se den cuenta cuando interactúan con ella, pero, o sea, dentro de todo el mal pronóstico que hace un par de décadas les dieron los médicos a la familia, eh, o sea, logró eso y mucho más. Entonces, ahí también hay que tener mucho cuidado y es un tema súper relevante que es el video que quiero que veamos en un par de clases, chicos. Es un reportaje que se hace en televisión a propósito de un caso de un niño en integración. El tema del pronóstico y el tema de cómo se manejan las expectativas de la familia para ambos lados. Cuando las expectativas son muy altas o cuando las expectativas son muy bajas, como lo que pasó con el diagnóstico médico de mi prima, que era, no, en el fondo, no se esfuerce señora porque la niña no va a aprender ni siquiera a interactuar con usted. Y mentira, ella habla fluido, parejo, pero al revés también, ¿cierto? A veces cuando eh, la expectativa de los papás o el deseo, ¿cierto? O la creencia es que esto va a mejorar si se interviene, cuando hay condiciones que pasa al revés, que no mejora. Y la parálisis cerebral, ¿cierto? Por eso yo hago la distinción. También puede quedar una persona cuando la afectación por meningitis es muy potente, es muy grande el daño, también puede quedar en una condición distinta al caso que yo les muestro, el de mi prima. A lo mejor efectivamente una persona que el pronóstico es muy negativo y pese a todo el apoyo de intervención, igual hubiese quedado en una condición muy negativa, ¿ya? Entonces, todo eso va a depender un poco de la condición de base, de la discapacidad, cuando hay una discapacidad, de la condición, y va a depender también de los apoyos. Ya hay situaciones, hay condiciones que los pronósticos son muy reservados y que se sabe, por ejemplo, hoy día en cualquier lugar del mundo se sabe que, por ejemplo, una persona con parálisis cerebral no va a lograr, por ejemplo, control motriz voluntario. Ya, incluso ni siquiera con apoyos tipo las cosas que se hacen en Teletón con maquinaria, ¿cierto? Hay gente que lo logra, pero tiene otro tipo con otro origen, con otra etiología. Pero casi siempre cuando es parálisis cerebral asociada a daño orgánico de este estilo, como lo comentaba yo recién, el control voluntario no se logra, porque hay daño cerebral, hay un tema de conexión que eso hoy día el avance médico ni las máquinas lo han logrado em, solventar. Entonces, ahí hay todo un universo de posibilidades que en algunos casos tienen que ver con la etiología de base, con la condición de base, algunas tienen mejor pronóstico, otras el pronóstico es sí muy reservado y en el fondo hay que trabajar mucho la expectativa de la familia, ¿ya? Otros casos donde no, donde más bien hay muchas posibilidades y más bien el pronóstico va a depender de el daño inicial y de las intervenciones, ¿ya? Entonces, también las posibilidades, en algunos casos mejores y en otros casos negativas, malas. Em, Otro diagnóstico, chicos, que aparece dentro del decreto es la disfasia, que también, ¿cierto? Aparece acá con NEX, ¿cierto? Con este bloqueo, porque la disfasia también en un tiempo fue clínicamente muy como popular, por decirlo de alguna manera, estaba reconocido, pero poco a poco también en los últimos periodos, en los avances en la investigación clínica, se reconoció que gran parte de las personas o niños más bien que se diagnosticaban de disfasia, que aludía a una alteración comunicativa, tanto en la expresión como en la comprensión, ¿cierto? Que ya se empezaba a reconocer esta base genética, ¿ya? Más bien eran lo que hoy día conocemos con diagnósticos de autismo, ¿ya? Con lo que en algún momento también se conoció con autismo, también en el DSM-4, ¿cierto? Estaba síndrome de Rett, síndrome de Asperger, trastorno desintegrativo, autismo, que aludía como autismo clásico, que había descrito Leo Kanner, ¿cierto? Había varios cuadros dentro de trastornos generalizados del desarrollo. Eso hoy día cambia, ¿cierto? Hoy día sabemos que todos esos subdiagnósticos, en el fondo, hoy día es un solo diagnóstico que es trastorno del espectro autista,
¿cierto? O condición del espectro autista, ¿ya? Y una cosa común que también pasó por mucho tiempo, y que de hecho todavía incluso hay gente que sigue al pie de la letra el decreto e incorpora chicos con diagnóstico de disfasia, cuando en realidad hoy día se sabe que todas esas disfasias que se diagnosticaban de niños que no tenían lenguaje, que eran no verbales, ¿ya? Que no era porque fueran sordomudos ni algún otro tipo de alteración, sino que se diagnosticaban con disfasia, pero en realidad lo que había a la base era un cuadro de TEA, ¿cierto? Un cuadro de autismo. Entonces, por ahí se van produciendo estas contradicciones que hemos estado comentando a partir de estos diagnósticos más antiguos que todavía están validados en algunos documentos de distintos ministerios, pero hoy día ya probablemente no deberíamos estar diagnosticando con disfasia propiamente tal, sino que más bien son chicos con TEA. Ya, y hay Profe, también un cambio en esos cuadros asociados al Asperger, que todavía sigue siendo muy popular, por ejemplo. Dígame. una consulta. Entonces, en este caso, el tema de la disfasia, el concepto queda obsoleto y se reemplaza por algún otro diagnóstico, o no, no entendí muy bien esa parte. Lo que pasa es que, mira, el autismo inicialmente fue descrito como las primeras descripciones formales por médicos, como en la mitad del siglo pasado, 1940, 1950, ¿ya? Donde aparece por primera vez el concepto de autismo, que es asociado como una especie de esquizofrenia infantil. Después aparece Leo Kanner y describe el cuadro del autismo clásico, ¿ya? Que eran problemas importantes en la sociabilización, en la rigidez, conductas estereotipadas, ¿ya? Y también se asoció, ahí recién se estaba empezando a conocer si estaba asociado o no el autismo a discapacidad intelectual, ¿ya? Y a alteración del lenguaje. Entonces, hasta el DSM-4, recordemos que el DSM-5 aparece el 2013. Y hasta el DSM-4 y hasta un poco hasta esa fecha de lo que se conocía del autismo, se pensaba que el trastorno del lenguaje era un era un criterio diagnóstico nuclear del autismo. Entonces, ¿qué pasaba? Había niños con autismo que tenían alteración del lenguaje, pero que como todavía no se conocía bien lo que era el autismo, recordemos que hoy día recién el autismo se está empezando a visibilizar, de hecho se ha puesto como de moda porque hay muchos cursos, etcétera. Pero en ese momento no se conocía, pero sí se conocía mucho, ¿ya? Recordemos todo el auge que hubo a partir de la afasia, la disfasia, ¿cierto? Todo lo que hizo Broca en su momento, también hace ya harto rato, ¿cierto? El conocimiento de las afasias y luego de las disfasias, ¿cierto? La afasia es cuando alguien tiene adquirido el lenguaje y luego lo pierde producto, por ejemplo, un daño en el área, no sé, de Broca. Y la disfasia era algo que venía con una alteración significativa en el lenguaje, porque por lo general da origen a niños que no hablaban, pero se reconocía ya que esto parece que no es un daño, ¿cierto? No es que al niño se le fracturó, se dañó el cerebro, sino que esto venía desde el nacimiento, ¿ya? Y eran niños que el síntoma como más evidente era que no hablaban. Y obviamente eso tenía una injerencia, una interferencia directa en la sociabilización. Entonces, muchos niños con autismo, que en el fondo tenían lo que hoy día conocemos como autismo, que eran autismos no verbales, se diagnosticaban con disfasia, ¿ya? Eh, por lo tanto, hoy día el diagnóstico de disfasia también está cada vez en desuso, ¿ya? ¿Por qué yo digo en desuso? Porque lo mismo que pasa con el Asperger. Hoy día el Asperger, en el fondo, no es un diagnóstico actualizado, porque los manuales actuales y toda la gente que sabe de autismo hoy día sabe que en el fondo no es un diagnóstico de Asperger, sino que es un autismo, es un TEA de alto funcionamiento o es un TEA sin discapacidad intelectual. Pero sigue siendo un diagnóstico. A veces la gente va a un neurólogo o a un neurólogo infantil, a un médico, un pediatra, y a veces el médico, a pesar de que sabe de esta nueva nomenclatura, etcétera, sigue poniendo síndrome de Asperger. Pero de a poco también va siendo un diagnóstico que de a poco ha ido en desuso, ¿ya? Ha costado, tanto incluso desde los equipos médicos, desde los equipos profesionales, hasta de los manuales clínicos actuales ya no existe ese diagnóstico. Ya con la disfasia pasa algo similar, ¿ya?
ya se está abandonando en términos clínicos y diagnósticos, pero hay gente que lo sigue utilizando, ¿ya? Porque sigue estando presente en el decreto y yo hasta la fecha he visto, por ejemplo, que suben a veces niños con diagnóstico de disfasia cuando en realidad es un trastorno del espectro autista con alteración del lenguaje, ¿ya? Y ese es otro elemento. El autismo ahora, desde la nomenclatura clínica actual, tiene solamente 2 síntomas nucleares: la alteración en la interacción social y las conductas repetitivas y restringidas que aluden a los problemas basales de la sensorialidad, de la integración sensorial. Y el trastorno del lenguaje es acompañante, o sea, puede existir o no. Entonces, por eso tenemos niños autistas que se denominan un poco para entender, autistas como verbales o no verbales. El no verbal es como el autismo que antes se diagnosticaba como disfasia, pero que en tiempos actuales, de acuerdo a los nuevos manuales y a las nuevas investigaciones, se sabe que en el fondo es un autismo no verbal, es un autismo que además viene acompañado de un trastorno del lenguaje, por eso no habla, ¿ya? Lo mismo que el autismo con la discapacidad intelectual. Es un autismo que puede o no estar acompañado de discapacidad intelectual. En la mayoría de los casos sí lo es. De hecho, alrededor del 70%, es una cifra casi mundial, alrededor del 60-70% de los niños que tienen autismo de base tienen además comorbilidad con discapacidad intelectual. Y hay un 30% más o menos que el autismo no se acompaña de discapacidad intelectual, que pueden ser niños con un funcionamiento intelectual normal, promedio, o incluso tener un funcionamiento cognitivo más alto que la media, ¿ya? Y por ahí eso es lo que Profe, antes entendíamos como síndrome de Asperger, ¿cierto? Tenía los síntomas del autismo, no tenía alteración del lenguaje, ¿cierto? No tenía, entre comillas, como disfasia, tampoco tenía discapacidad intelectual, incluso podría tener un mejor funcionamiento intelectual en algunas áreas. Y eso es lo que se conoció hasta cierto tiempo, que lo mismo, está en desuso, pero se sigue utilizando incluso a nivel de profesionales, que es el síndrome de Asperger, que sí se hizo muy popular, de hecho. Dígame. entonces estos niños no tienen como una discapacidad intelectual, los niños con trastorno espectro autista, ¿o sí? ¿Qué es lo que dije recién? Que en la mayoría de los casos sí lo tienen, ¿ya? Ujú. El TEA puede o no estar acompañada de discapacidad intelectual, ¿ya? Puede o no que un niño con autismo además tenga comorbilidad con discapacidad intelectual. No es per se, no es que siempre ocurra, porque hay un 30% en los casos donde no ocurre, pero en el 70% de los casos sí ocurre. O sea, dentro de la población de personas con autismo, niños con autismo, hay un alto porcentaje de que sí tenga comorbilidad con discapacidad intelectual, ¿ya? Y hay un Profe, 30, y hay un 30% de que no, y ahí es donde caían estos chicos que antes se diagnosticaban como síndrome de Asperger. No sé si se Profe, y entendió. Dígame. esos niños que son de él, que no, que pertenecen al 30%, Ujú, antiguamente se llama Asperger. Y de hecho yo tengo contacto con uno. ujú. eh, es súper, yo lo encuentro muy inteligente, muy brillante y todo. ¿Dónde radica el trastorno? ¿O en qué parte se ubica? Es como, no, porque yo no lo encuentro como nada. Está Nada en qué diagnosticado. sentido. Ya, pero usted no encuentra nada como en qué sentido. ¿Como en el O sea, origen? por ejemplo, o sea, lo que sí es que lo de los rasgos faciales, eso sí, que son como muy planitos. O sea, no, como que, digamos, si se ríe y como que En se le la ilumina la cara. expresión. Sí, Ojo en la ahí, es expresión la no. expresión, porque en los rasgos, cuando uno por lo general alude a rasgos faciales, tiene que ver como con el biotipo facial de la cara, ¿ya? Y hay una diferencia. ¿Y sabes por qué es bueno hacer esa diferencia? Porque hay otra condición, que también es una condición del neurodesarrollo, que sí se alteran los rasgos faciales, que es una alteración. Hay dos, una que es de tipo genética, que es un síndrome genético, y hay otra condición que es generada por efectos externos. Ambas son durante el embarazo. O sea, cuando es genético es congénito, tú vienes, pero también puede ser congénito porque la mamá sufrió de alguna situación durante el embarazo y eso le genera a los bebés rasgos faciales distintivos.
¿Cuáles son? Para que vayamos haciendo conexión con hartas cosas. Debe ser uno, profesora. Alcohol. El del ¿Cuál? alcohol es ¿Y Síndrome de el Down. otro? Esos dos, ¿cierto? Mira, ahí tenemos dos condiciones que alteran el desarrollo. Ambas son congénitas. El niño nace. Una es genética, donde se provoca una trisomía en el cromosoma 21, que es el síndrome de Down, y tienen rasgos faciales distintivos. ¿Ya? Y además tienen una serie de condiciones médicas acompañantes, y en el síndrome de Down también, como altera el neurodesarrollo, altera cómo ese cerebro se desarrolla en etapas iniciales. El síndrome de Down también tiene comorbilidad con discapacidad intelectual y con autismo. Hay, de hecho, chicos que nacen con síndrome de Down y después a los pocos tiempos se descubre que además tienen síntomas de autismo y que cumplen todos los criterios de autismo y que además a veces tienen discapacidad intelectual. Y tienen estos rasgos faciales que son propios del síndrome de Down. La otra condición que también es congénita, que uno nace con eso, pero que no venía de la genética familiar, sino que ocurre por un neurotóxico ambiental, ¿cierto? Una sustancia teratogénica, consumo de alcohol, ¿cierto? Alcoholismo por parte de la madre, y ese niño nace con síndrome alcohólico fetal. Y ahí también, ¿qué ocurre? Bueno, los niños que nacen con síndrome alcohólico fetal tienen una cara particular, tienen los ojitos de una manera, ¿ya? De la hecho, nariz hundida la nariz y los hundidita, ojitos ¿cierto? más como más a las esquinas de la cara. No Sí, tienen no tienen el surco que va encima del labio. Entre sí. la nariz y el labio de arriba, nosotros tenemos el surco, ellos no lo tienen, es plano. Exacto. ¿Y qué pasa además? Bueno, mayor probabilidad de tener autismo, discapacidad intelectual, se eleva altísimamente la probabilidad de tener cualquier afectación del neurodesarrollo y neuropsiquiátrica en la adolescencia y la adultez, niños que tienen síndrome alcohólico fetal, ¿ya? Eso, entonces, discúlpame Ángel, que me haya ido para ese lado, pero para ir haciendo estas distinciones que son importantes y que nos ayudan a entender todas estas condiciones más allá del decreto 170. Entonces, esos son los rasgos. Tú lo aludías más bien a la expresividad, y eso es lo común en los niños TEA o con Asperger, ¿cierto? Que en términos de la expresividad emocional son como planitos, ¿cierto? No se expresan mucho, no conectan mucho. Bueno, de hecho, uno de los síntomas iniciales es la falta del contacto ocular, la ausencia de la sonrisa social cuando es bebé, ¿ya? Y tú, Ángela, ahí para retomar un poco lo que estabas comentando, tú me decías, bueno, ¿dónde está, cierto? ¿Qué es lo que...? Porque es súper inteligente, sí tiene problemas en la expresividad emocional, pero ¿a dónde iba tu pregunta? Para ver si te oriento ahí. Mi pregunta iba así, esa parte de la mentalización, porque resulta que a veces sí puede como predecir y a veces no, es como Mm. extraño. O sea, a veces Sí. se entiende el chiste, a veces no. A veces pueden, porque se supone que la mentalización lo que no pueden elaborar, pero Claro, es este una de niño las a áreas veces puede afectadas. hacerlo. Mm. Sí, entonces, ¿qué ocurre? Tal como lo vengo explicando, ¿cierto? Hoy día el diagnóstico, y por eso se denomina espectro, en el fondo es como un gran abanico de posibilidades. Y hay niños que, ya sea por una base genética o por algún teratógeno ambiental que afectó el embarazo, ¿cierto? Luego, ¿cierto? Una vez que nacen, empiezan a aparecer ciertos síntomas que son muy variados. Recordemos que hoy día la lógica de cómo se entiende el autismo tiene que ver con que la heterogeneidad individual es muy amplia, pero que sí tienen estos síntomas nucleares, ¿cierto? O características nucleares, que tienen problemas en la alteración y comunicación social, ¿ya? Que puede o no, de acuerdo al caso, estar acompañado de una alteración grave del lenguaje, ¿ya? Conductas repetitivas y restringidas que están asociadas a problemas de integración sensorial, ¿ya? Que esos son los dos síntomas nucleares, y que está acompañado de algunas condiciones o puede acompañarse de algunas otras condiciones, como la alteración del lenguaje y la discapacidad intelectual o no. En algunos casos sí, en algunos casos no, ¿ya? Entonces, dentro de ese conjunto de elementos, la heterogeneidad de en qué medida, de cuánto ya la interacción social, pero la interacción social es un montón de cosas. La mentalización es uno de los muchos aspectos que yo puedo evaluar en la interacción social, ¿ya? A veces son chicos que no tienen problema de disfasia ni TEL si hubiesen tenido problemas del lenguaje. Hablan fluidamente. De hecho,
son hábiles porque incluso si yo los hago hacer un ensayo, a lo mejor tienen mayor fluidez verbal, usan más lenguaje, más léxico que un niño de su edad. Pero yo los pongo en un grupo de niños de sus compañeros donde tienen que socializar y hablan. No, no es que no sean no verbales, hablan. Pero tienen problemas en la pragmática del lenguaje, en entender, por ejemplo, estas cosas que a nosotros, ¿cierto? A la gente común y corriente, por decirlo de una manera, el neurotípico, ¿cierto? Casi se aprende así como de manera intuitiva, ¿cierto? Uno no lo piensa, ¿cierto? Esta cosa de cómo se manejan los turnos en una conversación, ¿ya? Cuando el contacto ocular deja de ser algo natural y empieza a incomodar, ¿cierto? Porque uno, obviamente que tiene que, y uno se da cuenta, ¿cierto? Cuando hay alguien que esquiva constantemente la mirada, o al revés, ¿cierto? Si alguien se queda ahí pegado mirando directo a los ojos, es raro, ¿cierto? Uno siente esa interacción como extraña, ¿ya? Entonces, en el autismo, chicos, bueno, el autismo es un tema, pero gigante de estudio. De hecho, en Magíster yo hago clases de temas de intervención en autismo y con ellos no alcanzo a revisar todas las clases que tengo de cada uno de los aspectos, porque uno dice ya, son dos síntomas centrales, ¿cierto? Los que acabo de mencionar, pero cada uno de esos son un mar de posibilidades. Ya cuando dice el lenguaje, ¿puede estar alterado? Sí, puede estar alterado. Em, pero incluso en aquellos donde no está alterado el lenguaje, hay un montón de elementos del lenguaje que implican la alteración de la comunicación. Recordemos que comunicación no es solo lenguaje hablado, comunicación son muchos aspectos comunicativos, ¿ya? Y dentro de eso yo puedo evaluar la prosodia, que tiene que ver con el tono, con el volumen, con las flexiones que uno hace al hablar, que van a depender obviamente del contexto. Puedo medir la gramática, el léxico, la sintaxis, la pragmática, la foniatría, ya no sé. Son muchos y muy variables la conjugación de elementos que pueden aparecer en un chico o en una chica con autismo. Por eso es tan variable, por eso hay gente que, como tú dices, Ángela, a lo mejor tú dices, bueno, pero en realidad sí tiene estos problemas por aquí, por allá, pero es súper inteligente. Bueno, ¿será esto? Bueno, sí, que a lo mejor tiene un TEA con estos perfiles que antes se asociaban más bien a este diagnóstico que ya está en desuso, que es el síndrome de Asperger, que tiene ciertas características, ¿cierto? Que a lo mejor es un TEA, pero que no tiene discapacidad intelectual, por eso lo hace tener un funcionamiento cognitivo, entre comillas, normal o incluso elevado en algunas áreas. Y es sutil, ¿cierto? Incluso podría pasar desapercibido y adaptarse casi normal, ¿cierto? A veces hay cosas que por lo general la gente dice, mira, tiene como es algo peculiar, ¿cierto? Tiene como ciertas características, como raro él, ¿cierto? Y como que no se nota, pasa, entre comillas, como piolita. Pero hay otros autismos que no, ¿cierto? Hay otros autismos que también tienen mucha desregulación conductual, mucha desregulación emocional, anímica, niños que generan autoagresión, heteroagresión, que también muchas veces las escuelas regulares no están preparados para atenderlos, tienen que irse a escuelas especiales, niños autistas que nunca aprenden a hablar, ¿ya? Niños autistas con una discapacidad intelectual profunda, ¿ya? Entonces es muy variado, es muy heterogéneo, ¿ya? ¿Y qué pasa acá? Para el autismo, a pesar de que en todas estas condiciones hay, digamos, una formación neural de base que es distinta, ¿ya? No hay un biomarcador, ya no hay una prueba de sangre, no hay un examen médico que te diga sí, tiene autismo o no tiene autismo, ¿ya? Pero sí se reconoce porque hoy día los estudios han dado muestra de esto y todo lo que se hace en neurociencia eh, tiene que ver con eso. Por ejemplo, hoy día se sabe que no es un trastorno vincular. Ya pensemos que en décadas pasadas, cuando Leo Kanner describe los primeros casos de autismo, que es como el autismo clásico, la, la condición que él describe fue nuevamente un trastorno de tipo vincular. Le echó la culpa, entre comillas, a las mamás, ¿cierto? Pensemos que en esa época, mediados del siglo pasado, ¿cierto? Calzando un poco también post Primera Guerra, luego también empieza a estudiarse post Segunda Guerra Mundial, hubieron una serie de cambios sociodemográficos que generaron, por ejemplo, que la mujer, ¿cierto? En Estados Unidos, ¿cierto? En la mayoría de estos países que llevan como la batuta en el avance del conocimiento, las mujeres empezaron a integrar el mercado laboral, ¿ya? Producto de la guerra, muchos hombres que perdían la vida o que se iban a la guerra, ¿cierto? Muchas mujeres tuvieron que
empezara a insertarse activamente en el mercado laboral, ¿ya? Y por cambio demográfico también a nivel general. Entonces, la etiología que asoció en ese momento Leo Kanner era que esta desvinculación o esta menor presencia de la mujer en la casa en labores de crianza estaba generando un trastorno de vínculo, era un trastorno del apego. Y por eso estos niños desarrollaban este tipo de conductas así como asociales, ¿ya? O problemas en la interacción social. Eso hoy día absolutamente se sabe que no es cierto. Ya, el autismo no tiene que ver con un trastorno del apego ni un trastorno vincular, por lo tanto no hay psicoterapia familiar que lo ayude. No es, de hecho, no es el tratamiento para el autismo. Ya la intervención va por el lado de el modelo cognitivo, la neuropsicología, ya todo lo que hacen las terapeutas ocupacionales, los logopedas, los psicólogos, pero no desde la psicoterapia sistémica familiar, ya, porque no es un trastorno del apego, ya. Hoy día sí se sabe a propósito de eso que es una interacción de factores genéticos y ambientales. Se han descubierto varios genes, muchos de hecho, por eso no hay una causa exacta, no es como el síndrome de Down que hoy día se sabe a ciencia cierta que es una alteración en el cromosoma 21. Acá se han encontrado muchas alteraciones genéticas, interacción con el ambiente. Ustedes por ahí si se leen el apartado en el DSM-5 del autismo van a encontrar que hay etiologías externas asociadas a sustancias teratogénicas, como el ácido valproico, ¿ya? El ácido valproico es un fármaco, es un psicofármaco que se da para personas con epilepsia, que es de amplio uso, se usa en atención primaria. Yo tenía pacientes que se da también como estabilizador del ánimo, por ejemplo, se lo dan para personas con trastorno bipolar. ¿Y qué pasa? Hoy día se sabe, por ejemplo, que el ácido valproico y también otros fármacos, si son tomados en etapas concretas del desarrollo embrionario, aumentan significativamente la probabilidad de que ese niño, que ese bebé que estaba gestándose, nazca con autismo, ¿ya? Eso es un factor externo que está comprobado, ¿ya? De hecho, se utilizan modelos de animales porque se ha logrado comprobar, ¿ya? Otro factor que es ambiental, pero que no se puede, entre comillas, modificar, que hoy ya se sabe cómo, y hay estudios a nivel internacional de las grandes personas, de los grandes investigadores a nivel mundial que estudian, por ejemplo, que un factor de riesgo es la edad del padre. Ya, eso es ambiental, pero no se puede modificar, porque yo no puedo restar años al papá, ¿cierto? Si para el síndrome de Down el gran factor de riesgo ambiental es la edad de la madre, ¿cierto? Todas las mujeres sabemos que llegando a los 40 años es muy riesgoso tener hijos porque aumenta la probabilidad de tener niños con síndrome de Down. Hoy día se sabe que, por ejemplo, hay varios datos que sustentan que hay un mayor riesgo de varones que gestan, que procrean niños después de los 50 años. Te aumenta la probabilidad de que ese chiquitito nazca con autismo, ¿ya? Entonces, y hay otras cosas que se han ido desmitificando. El tema de la vacuna triple viral, ¿cierto? Eso está absolutamente descartado, ¿ya? Fue un estudio que además es un estudio que hubo alteración con una población muy pequeña, que luego se descubrió que había alteración de datos, tanto así que el estudio, la revista tuvo que retractarse de ese estudio y que además le quitaron el título médico al doctor que falseó ese estudio, que promovió a nivel mundial a todos los movimientos antivacuna, ¿ya? Como se asoció, ¿cierto? Las vacunas para la viruela, ¿cierto? Para una serie de virus que pueden afectar en esa etapa, promovió, ¿cierto?, el hecho de que se auspiciara desde los movimientos antivacuna que los papás no vacunaran a los chicos. Y eso ha generado un impacto tremendo, porque muchas de esas afectaciones a veces son letales. Y en países, en Europa, por ejemplo, que se activó, que de hecho el estudio fue en Inglaterra, ¿cierto? Eso activó, y va en base también al desconocimiento, ¿cierto? De cada del 80, del 90, hasta el 2000, hasta ahora hay muchas cosas que no se saben, pero en su momento el desconocimiento, la ignorancia, sumado a un mal estudio científico, potenció los movimientos antivacunas y eso hizo que en muchos países de Europa, pestes que estaban erradicadas en la población infantil, hoy día hayan rebrotado, ¿ya? Entonces, lo de la vacuna, lo del timerosal en las vacunas, que es el componente que se aludía, eso está totalmente descartado como factor etiológico. Sí, otros fármacos, sí, el alcoholismo,
el ácido valproico, otros fármacos que también se están estudiando que también provocan alteración de neurodesarrollo. Otro riesgo ambiental, bueno, la edad del padre, niños prematuros. Todos los niños que son prematuros tienen elevada la probabilidad de tener alguna alteración del desarrollo. Y luego todo lo otro que va por la línea más genética, pues ahí uno no puede hacer mucho porque no se sabe, o sea, hay muchos genes asociados, pero no hay un gen que yo diga, ya, mira, es este, entonces si yo lo tengo, quizás reconsidero o no tener un hijo biológico, a lo mejor prefiero que no, adopto, no sé. Que son cosas que discusiones que se están teniendo, por ejemplo, en Europa, cuando se hacen estudios genéticos los padres antes de procrear, ¿ya? Y eso solamente para terminar, Leti, antes de Profe, hay darte una el pase. compañera con la mano levantada. Ah, ya. Disculpe. Solamente para terminar, antes de darle el paso a ello, a ella, ¿qué se sabe? Y esto, ¿cierto? Estas posibles etiologías, lo que alteran fuertemente son procesos de conectividad neuronal, previo al nacimiento y posterior al nacimiento, específicamente a nivel de la poda cerebral, ¿ya? Recordemos que hay un periodo que empieza en las últimas etapas de la gestación y luego atraviesa hasta después del parto, donde hay gran proliferación de sinapsis, ¿ya? Luego con todo la bomba de estimulación ambiental cuando uno nace, ¿cierto? Nuestro cerebro está haciendo muchas sinapsis. Hay alguien que tiene el micrófono que se escucha un ruido como raro y que interfiere. Pero después, ¿cierto? Después que hay muchas sinapsis, después hay periodos donde el cerebro tiene que ganar en especificidad, ¿cierto? Ir desarrollando todas estas habilidades que nos implica la vida, que nos refuerza el colegio, ¿cierto? Entonces, para eso, el cerebro, en el fondo, en una condición de eficiencia energética, tiene que quedarse con menos conexiones, pero con las mejores conexiones. ¿Ya? Entonces, ahí se tienen que provocar en nuestro cerebro procesos que se denominan poda sináptica, ¿ya? Y en los autistas lo que se ha visto a través de estudios de neurociencia es que falla la conectividad cerebral porque fallan las podas sinápticas. Entonces quedan regiones con mucha conexión y ahí es donde aparecen los síntomas como los intereses restringidos o repetitivos, las memorias exacerbadas, ¿cierto? Hay zonas del cerebro que están con mucha sinapsis, ¿ya? Y eso explica uno de los síntomas principales del autismo, las conductas repetitivas, los intereses restringidos, la alteración sensorial, ¿ya? Y fallan, quedan con menos carreteras neuronales, con menos redes neuronales en las áreas donde tiene que haber integración de las grandes zonas cerebrales. Y justamente eso explica el otro síntoma esencial del autismo, que es la comprensión global de lo que sucede en el mundo, ¿ya? Que tiene que ver, por ejemplo, si yo entro a una sala que está llena de personas que no conozco, o si voy un día sábado a una fiesta y no conozco a nadie, ¿cierto? Me llevan de invitada y no conozco a nadie, todo mi cerebro tiene que estar de manera integrada, ¿cierto? Lo que está viendo mi ojo, eh, procesar cómo se mueve la gente, quién habla con quién, oír, ¿cierto? Escuchar, darle un atributo al tipo de conversaciones que están teniendo un sábado en la noche, integrar con quién yo puedo conversar, con quién no, si me siento incómoda, quién no, y todo eso, ¿cierto? Uno lo hace de manera automática para tener, entre comillas, una conducta adaptada a una situación de un sábado en la noche en un lugar donde yo no conozco a nadie. Eso implica conexiones de largo alcance en nuestro cerebro y eso en los autistas está afectado. No existen esas, hay una disminución de las conexiones de largo alcance y hay una exacerbación de la conectividad en zonas de corto alcance. ¿Ya? Eso es lo que se sabe en el fondo de lo que pasa en un cerebro con autismo y que está asociado a los dos grandes síntomas del autismo. ¿Ya? Eso solamente para cerrar ese tema. Ahora sí, había alguien que me decía la Leti que estaba con la mano levantada. Estuvo la Catherine Villegas, el Miguel y yo. No sé, Ya, pero es que bajaron sus manitos. No sé, pero que... Catherine, ya Leti, gracias. Profe, Dígame. sí, era yo la que estaba con la manito levantada. Es que era por el asunto de la utilización del ácido valproico para algunos de estos tipos de trastornos, porque como usted dice, en las etapas iniciales de la vida, claro, cuando se usa este tipo de medicamento es contraindicación del neurólogo, obviamente, pero también se ocupa para niños con síndrome de Down ya cuando son muy viejitos. Sí. Entonces, no sé si el tipo de daño que causa también la utilización de este medicamento será como grave, por decirlo así, por el tipo de deterioro que produce. No, no y sí. Es que no es un deterioro, porque mira,
los fármacos, no es que sean, los fármacos como todo en el mundo son sustancias, ¿ya? Son sustancias químicas que no tienen, no necesariamente tienen como una polaridad de bueno y malo. Bueno, hay sustancias que sí, porque para cualquier ser humano o cualquier especie son letales, ¿ya? Pero todo lo que tiene que ver con los fármacos, uno ahí apuesta como al costo-beneficio. Por ejemplo, si uno tuviera una afección cardíaca, que me dicen, no sé, pues usted sabe que se le diagnosticaron tal anomalía cardíaca, si usted no toma este fármaco, lo más probable es que muera a corto plazo por un ataque cardíaco. Pero si usted toma este fármaco, de aquí a 10, te va a tener que usarlo de manera constante, pero de aquí a 10 años, el fármaco tiene otra característica que le va a provocar problemas renales. Entonces, de aquí a 10 años más, probablemente va a tener problemas renales y va a tener que tratarse ese otro problema renal que puede también ser complicado. Entonces, ahí, informadamente, de acuerdo al avance actual de lo que sepa la medicina en tal área, uno toma una decisión, ¿cierto? Lo mismo que pasa con la quimioterapia. Hay gente que accede o no accede a la quimioterapia, ¿ya? Entonces, todos los fármacos tienen una situación de costo-beneficio y tienen algunas situaciones de riesgo, ¿ya? ¿Qué pasa? El ácido valproico es un anticonvulsionante, ya ese es como su uso más común, pero recordemos, incluso los fármacos psiquiátricos o de ese espectro tienen distintas funcionalidades muchas veces, ¿ya? Tienen como usos más comunes en ciertas situaciones o ciertas patologías, pero también se dan en otras cosas que pueden favorecer la disminución de ciertos síntomas o ciertas situaciones. Entonces, el ácido valproico funciona muy bien para controlar ciertas crisis epilépticas, ¿ya? Y se da, y probablemente si yo se lo doy a un hombre, no va a probablemente como todo fármaco, va a tener posibles consecuencias, ¿ciertos? Estas alteraciones secundarias, pero no va a provocar mayor daño. Y probablemente en una mujer que tiene epilepsia o incluso algún otro cuadro que a veces se da, por ejemplo, en personas con trastorno bipolar, si no está embarazada o si no tiene planes de quedar embarazada, no hay problema. Quizás lo mejor en su condición es que siga tomando el ácido valproico, porque está controlando y a lo mejor le funciona súper bien a ella para controlar otra situación de vida. ¿Cuál es el riesgo? ¿Ya? Y no es que cause un deterioro, hay otros fármacos que sí causan deterioro cognitivo, ¿ya? Por ejemplo, hay fármacos de la terapia, de la triterapia, que se dan en personas con VIH, que también son súper buenos para tener a las personas con sus niveles de defensa óptimos, para que en el fondo no se les genere el SIDA. Pero a largo plazo, lo que se observa es que hay un fármaco particular que se da en triterapia que a largo plazo genera deterioro cognitivo en esa persona, en el paciente. Entonces ahí hay una especificidad también enorme de todas estas situaciones y posibles fármacos. Entonces, lo que pasa con el ácido valproico particularmente es que en una etapa concreta del embarazo, si se toma, de hecho tiene otro gran riesgo. Si se utiliza, que es como en del segundo al tercer mes, no me acuerdo el momento exacto, pero sobre todo los primeros meses del embarazo, ustedes saben que son de alto riesgo. Si una mujer queda embarazada, muchas veces a veces no se da cuenta que está embarazada y es usuaria de ácido valproico, eso puede ser complejo, porque la probabilidad de que ese niño nazca con autismo es muy alta, ¿ya? De hecho, si sigue tomando el ácido valproico, si no lo descontinúa, se dio cuenta que está embarazada y no lo descontinúa, hay otro riesgo que es más complejo aún, que es que el ácido valproico en etapas posteriores, además del embarazo, genera espina dorsal bífida. Eso es más complejo aún, porque incluso trae consigo la malformación física con riesgo de vida de espina bífida, dependiendo del grado de alteración que se provoca en la espina dorsal, ¿ya? Entonces, ese es el riesgo. Por ejemplo, yo y esto siempre lo cuento cuando hablo de autismo, cuando hace como muchos años, cuando trabajaba en la cuarta región, en unidades de psiquiatría, nosotros teníamos, eso fue ya hace como más de como 12 años, 10 años más o menos, teníamos pacientes, mujeres, yo tenía pacientes mujeres que tenían trastorno bipolar, que dentro de sus terapias o de las cosas que les van dando dentro de la terapia eran usuarias de ácido valproico y que tenían hijos con autismo. Por ejemplo, tenía una paciente que el hijito tenía como 3, 4 años
y tenía autismo. Pero en ese momento yo no tenía idea de esa asociación. De hecho, probablemente ni siquiera o sea, poco se sabía porque recién se estaba estudiando. Hoy día se sabe porque han hecho muchas réplicas de ese estudio y es tan válido que incluso se utiliza como modelo animal para generar en ratitas de laboratorio ratitas con autismo para poder estudiar el autismo, porque no lo podríamos obviamente hacer en humanos, ¿cierto? Pero en ese momento voy al hecho de que yo lo desconocía absolutamente, ¿cierto? Era un dato más de la anamnesis, ¿cierto? Persona, paciente con trastorno bipolar de tal tipo, usuaria de tal medicamento, dato dentro de la anamnesis familiar, ¿cierto? Hijo de 4 años con autismo. Bueno, ¿y qué había pasado? Claro, se había embarazado, había estado durante ese periodo con fármacos, y lo más complejo es que en ese momento no solamente yo, sino que nadie del equipo, ni los médicos psiquiatras, conocían la asociación del ácido valproico en periodo gestacional. Lo que sí sabía el psiquiatra, por eso lo conversábamos, era, teníamos que hacer sobre todo de las mujeres, ¿cierto? Que estaban en edad fértil, lo que pasa en otros cuadros también, en todo, ¿cierto? En la depresión hay fármacos que si la persona quiere embarazarse o se da cuenta que está embarazada hay que de manera inmediata retirar cierto tipo de antidepresivos porque también pueden generar alteraciones en el bebé. Y en otras, no solamente en temas de salud mental o psiquiátrico, lo que yo digo, cualquier situación de repente en condiciones específicas que se pueden dar, cualquier fármaco puede o no tener algún nivel de riesgo más significativo, ya sea para la misma persona o si es mujer y esa persona está en periodo gestacional. Entonces, en ese momento, sí, por ejemplo, nosotros, de todo el control medicamentoso que tratábamos de tener con las usuarias mujeres, el médico era súper incisivo y casi así como de control de toda la semana, preguntarle así como, ¿y qué pasa con la regla, cierto? Probabilidades de quedar embarazada o de estar embarazada o de estarlo planificando. Porque a veces pasa, ¿cierto? Las mujeres sabemos y que a veces las mamás se embarazan y no se dan cuenta al tiro, ¿cierto? Entonces, claro, había que estar atento a eso porque el gran riesgo para el psiquiatra en ese momento que trabajaba con nosotros era que mujeres en edad fértil con uso de ácido valproico no les fuera a generar niños con espina dorsal bífida. Pero esto de la asociación con el autismo no se conocía. De hecho, probablemente en muchos lugares todavía no se conozca. Pero si ustedes revisan, si se van al mismo manual, eh, hoy día se diagnostica eso y hay que poner una serie de elementos en la medida que el equipo o el profesional lo conozca, ¿cierto? Hay que ir discriminando una serie de elementos. Por ejemplo, si se conoce o no la causa, si está asociado o no a alteración del lenguaje, si está asociado o no a discapacidad intelectual, si se conoce la etiología, si la etiología, por ejemplo, se puede deber a algún cuadro de tipo más genético, como el síndrome de Rett, ¿cierto? Ahí hay un biomarcador, y por eso antes el síndrome de Rett estaba en el clúster de los trastornos generalizados del desarrollo, porque ahí está esta otra lógica, pero ahí hay un biomarcador, porque el síndrome de Rett sí se puede en el fondo a través de un cariotipo distinguir, ¿cierto? Que es una alteración de tipo síndrome genético, que esa alteración en el fondo genera o es posible que dentro de las condiciones que genere autismo, ¿ya? Entonces, ahí sí podríamos hablar como de un biomarcador y que es claramente genético. En estas otras condiciones es más difuso, pero si uno conoce bien el caso y hace una buena anamnesis, uno podría llegar a entender el posible origen. Y dentro de esas posibilidades, hoy día incluso en el DSM-5 sale validado, ¿cierto? Posible origen asociado a uso de valproato o ácido valproico, ¿ya? Entonces, también hay todo un mundo. ¿Ya? Yo me he ido especializando en el tema del autismo y es un tema muy apasionante en términos como de la investigación y de la intervención también, porque luego uno lo aterriza para evaluar chicos con autismo con instrumentos que son súper especializados también, te permite tener como todo este barrido en toda la especificidad de los síntomas y a partir de eso luego después intervenir en las áreas que corresponda. Eso. Había 2 personas más que querían hablar. El Miguel parece, me decía la Leticia. Sí, estaba el Miguel, profe, y después yo. Miguel, ¿estás por ahí? ¿Sí o no? Ya, es súper tarde. Profe, Se conectó, parece el Miguel. Dígame. Ya, la única entonces. pregunta que le iba a hacer yo, pero era muy cortita, cuando dice en la diapo que el espectro autista era heterogéneo. ¿Quería decir que podía aparecer en esas distintas partes o que los niños, su espectro autista en esas partes podía ser muy distinto a un niño, de un niño a otro? Sí,
a lo segundo. Es muy Muchas veces. heterogénea, es muy variable las características y el funcionamiento que vas a ver en un niño con respecto al otro y al otro y a todos los otros niños con autismo. En eso se refiere a que es muy heterogéneo. ¿Ya? Y bueno, y con esto ya vamos a ir cerrando, chicos. Bueno, y la amplia comorbilidad, ¿cierto? Con otros trastornos del neurodesarrollo, pero también con otras situaciones de índole médico propiamente tal, así como epilepsia, enfermedades cardíacas, trastornos gastrointestinales. Por eso también en un momento se asoció mucho como que el origen del autismo eran el tema de alimentación, la alergia al gluten o niños sensibles a la lactosa, etcétera, así como estas cosas que hoy día también se saben más, pero no es que eso cause el autismo, ¿ya? Lo que pasa es que en muchos casos de autismo hay condiciones médicas acompañantes, como por ejemplo problemas gastrointestinales. Entonces, claro, el niño tiene una alergia, además de tener autismo, tiene una alergia alimentaria, por ejemplo, no sé, tiene intolerancia a la lactosa, entonces cada vez que le daban leche, es molesto. Imagínense, para cualquier persona de repente tener un malestar gastrointestinal es doloroso, es molesto. Imagínense para un chiquitito que no entiende lo que le pasa, que no logra comunicarse bien, exacerban sus síntomas, ¿cierto? Todo ese malestar gastrointestinal lo irrita más, por lo tanto se exacerban los síntomas. Luego, si yo controlo, si yo observo eso, diagnostico eso, si controlo la alimentación, claro, probablemente el niño va a estar menos irritable. Por lo tanto, también los síntomas van, entre comillas, a quizás menguar un poco, pero no se va a curar el autismo, porque la causa del autismo no es la leche, ni es la comida, ¿ya? A veces, en algunos casos, se acompaña también con una alteración a nivel gastrointestinal y cuando eso ocurre también, eso tiene que ser expertise del nutricionista, de un médico que le ayude también a manejar esa parte para que el niño no ande irritable y con dolores estomacales todo el tiempo, ¿ya? Pero no es la causa también, otro mito, ¿ya? Y luego, ¿cierto? También sabemos que en la adultez también se dan comorbilidades, ¿cierto? Con muchas alteraciones psiquiátricas y neuropsiquiátricas, como el TOC, como la esquizofrenia, como trastorno del sueño, que por ahí puede ser más idiográfico, en algunos casos más nomotético, ¿cierto? Unos trastornos del sueño también tienen un origen efectivamente más bien de tipo neurológico y en algunos casos pueden ser más bien asociados a estresores ambientales, pero todo eso podría aparecer y habría que evaluarlo, ¿cierto? Ya conversábamos esto de, en el fondo, de lo que antes se sabía de la disfasia, ¿cierto? Puede o no estar acompañado de una disfasia o trastorno del lenguaje global, pero vamos a entender que esto en muchos casos se va a tomar, al menos como cuadro del neurodesarrollo, como el diagnóstico nuclear de base, ¿ya? En los casos que así sea. Bien, chicos, esto es lo mismo, ¿cierto? Un poco lo que aparece en los manuales anteriores, un poco lo que se desprende también del 170, entendiendo que hoy día esta y esta, en la nosología actual, este clúster, estos dos síntomas se unen, ¿cierto? Y por eso hablamos de que el síntoma A es alteraciones en la comunicación, o sí, alteraciones en la comunicación e interacción social, ¿cierto? Y puede o no estar presente la alteración del lenguaje, pero no se separa, porque antes en el DSM-4 había una separación, ¿cierto? Estaba el lenguaje propiamente tal y por eso se pensaba que todos los niños, en el fondo con autismo, tenían una alteración del lenguaje y ahí es donde cuando no se conocía el autismo, más bien se diagnosticaban por esto. Y se visibilizaban también todos los niños que tenían autismo, que además tenían alteración del lenguaje. Entonces ahí aparecía esta cosa de la disfasia. Y probablemente los niños que tenían autismo, pero que no tenían acompañado un trastorno del lenguaje, pasaban a veces piola o pasaban por otros diagnósticos, ¿ya? Cuando en realidad tenían un autismo, pero no tenían alteración del lenguaje, por eso no se notaba, entre comillas, o pasaba por otro diagnóstico. Bien, chicos, lo vamos a dejar hasta ahí, ya estamos cercanos a la 1 de la tarde. Si quedaron dudas, las vamos a seguir, nos quedan igual clases teóricas todavía, así que las vamos a seguir revisando. Nos quedó una parte de esta diapo y ya terminamos con los cuadros más centrales del 170 y vamos a seguir revisando aspectos relativos a trastornos del neurodesarrollo y de ahí nos vamos a meter a discapacidad intelectual concretamente y luego vamos a revisar un caso. Así que eso es lo que nos
queda para las próximas clases. Dígame. En este texto de trastorno del neurodesarrollo que usted nos hizo leer, entonces hay que leerse la parte de discapacidad intelectual específicamente, ¿o se Sí. lee todo el apartado? No, lectura obligatoria el diagnóstico de discapacidad intelectual Ya, profe, y gracias. lectura complementaria todo el texto. Los que quieran y tienen tiempo, léanse todo. Es bastante, es Profesora, bastante orientador respecto a estas temáticas, pero obligatorio discapacidad intelectual porque ese es el tema que nos compete a los psicólogos en el diagnóstico y intervención. Dígame. tenía una consulta, una duda, es que lo que pasa es que tenía la pregunta de si el ácido valproico, como estamos hablando de eso anteriormente, se ocupaba para tratar trastornos de ansiedad. Creo que no. Yo no, por lo general cuando yo trabajaba en salud mental se daba, obviamente para todas las crisis epilépticas, para la gente que tenía crisis epiléptica, trastorno bipolar, eh, y ya cuando había mucho tema como fluctuación grave de ánimo, pero no como para cuadros de ansiedad. Al menos yo que lo haya visto, no. No, para los cuadros de ansiedad a veces se dan, van por la otra línea, por la línea de las benzodiazepinas. Ya todo lo que es ¿cómo se llama esta cosa que igual es bien de moda? La venden, de hecho. Bueno, toda la línea de las benzodiazepinas. Y la benzodiazepina también. Fluoxetina, sertralina, No, la sertralina no. la La, fluoxetina. no, hay otro, espérame, que se me olvidó, espérate. La La que clonazepam te es pone. una de esas. Clonazepam. El El clonazepam. clonazepam, Tiene- el tiene- alprazolam, El la quetiapina. clonazepam, el alprazolam son de la línea de benzodiazepina y tienen nombres comerciales, esos son los nombres genéricos, pero tienen nombres comerciales, ¿cierto? A veces la gente en la tele dice, ay, no, es que estaba mezclé alcohol con, ¿cómo se llama? No me acuerdo, El Sertrans. Ritalin. No, es que el Ritalin, no, pues el Ritalin es otra cosa. El Ritalin es el que se da para los TDA, para los problemas de atención. Pero bueno, la línea de las benzodiazepinas, que son toda la línea del clona, ¿cierto? El clonazepam. Eso también, chicos, eso, ojo, porque se da mucho para los cuadros ansioso-depresivos, pero sobre todo las mujeres en Chile, toda la gente, las mamás que de repente hacen cuadros depresivos o ansiosos depresivos y que están en tratamiento de larga data, las benzodiazepinas, el clona, eh, usándolo por largos periodos de tiempo, casi como tratamiento crónico, genera deterioro cognitivo y genera pérdida de memoria, o sea, deterioro cognitivo a nivel de memoria. Entonces, de repente hay cuestiones que se ponen como de moda y la gente las empieza a usar, a veces hasta casi sin prescripción médica, y uno tiene que de repente ahí pegarse una leída y leerlo porque pueden ser muy buenos. O sea, alguien que está con un trastorno feroz del sueño y que llega a la noche y no se puede dormir y está con un cuadro ansioso horrible, claro, tratamiento agudo necesita tener apoyo con benzodiazepina. Pero si lo empiezas a usar así casi como por 10 años, eh, eso ya está documentado a nivel de investigación. Hay deterioro, no es tan significativo, no es como, por ejemplo, que alguien empieza a consumir, no sé, pasta base, ¿cierto? Un consumidor activo de pasta base al año ya yo rápidamente con una evaluación, una exploración, casi ni siquiera evaluación neuropsicológica, se pueden detectar daños cognitivos al año ya de consumo habitual de pasta base, ya que no es un fármaco, una droga. Pero con las benzodiazepinas no es tan evidente. Se ha reportado, por ejemplo, que a los 5 años de un consumo progresivo, 10 años ya se observan deterioro a nivel de memoria. La gente empieza a perder facultades en la memoria. Así que ahí también es todo un tema. Los psicólogos, a propósito, ese también es un tema en términos de formación, el tema de conocimiento farmacológico, a pesar de que obviamente nosotros no vamos a prescribir fármacos, ¿cierto? Eso lo hacen los médicos, pero entender cómo interactúan estas cosas, ¿cierto? En todo el espectro de las situaciones humanas. Bien, chicos, ¿alguien más? ¿Duda, comentario del ramo? ¿No? ¿Alguna cosa administrativa del ramo? ¿No? No, profe. ¿No? Bien.
Ya chicos, entonces lo Oiga, dejamos hasta profesora, acá. Sí, dígame. lo que pasa es que estaba viendo la clase 4 y en la página 6 y 7 están las letras como distorsionadas y no se distinguen bien esas diapos. ¿Y qué diapo es? Dígame la diapo mejor. ¿De qué Dice tema era? la clase 4, trastorno del neurodesarrollo. Es para la próxima clase, pero en la Ah, ya. diapo, sí, ¿no? En la que habla de las alteraciones que ¿Y se qué monitor? presentan desde la temprana ¿Y qué monitor? infancia, sale como un cuadro y con la edad de los meses, pero no se distinguen bien las Ah, letras. ya, eso es súper importante. Ya, eso lo vamos a ver en la próxima clase. Ya, y yo les puedo compartir el cuadro, esos cuadritos en un Word para que lo tengan. Eso es súper importante. Pero lo Sí, vamos a ir por comentar favor. en la clase del miércoles. Ya. Ahí